Buenos días, me toca hablar acerca de neumonía adquirida en la comunidad y asociados al cuidado de la salud. Mi nombre es Petrona Ivette Sánchez Sánchez, residente de primer año de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas. Como asesor experto, Ana María Sánchez Muñoz, neumóloga de esa unidad. Los objetivos generales del tema son proporcionar los elementos para el diagnóstico y tratamiento de las neumonías, definir los elementos que permitan la toma de decisiones del manejo ambulatorio u hospitalario, identificar el antibiótico apropiado para el tratamiento. La neumonía, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la define como una inflamación del parénquima pulmonar causada por un agente infeccioso. Se ha clasificado en base a su origen en dos grandes grupos: la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía intrahospitalaria o nosocomia. La fisiopatología y patogenia se da a través de los microorganismos que se adquieren en la mayoría de los casos por vía respiratoria y alcanzan el pulmón por el trayecto descendente de las vías respiratorias altas. Al llegar al alveolo y multiplicarse originan una respuesta inflamatoria. Sin embargo, en términos generales, el microorganismo puede ingresar al parénquima pulmonar por varias vías. La vía descendente asociada la mayoría de las veces con un cuadro respiratorio generalmente viral alto y que existen en condiciones favorables para que pueda ocurrir. Los gérmenes más relacionados son el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. La vía hemática más relacionada con patógenos como Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae. Por alteraciones anatómicas y funcionales y o inmunológicas, se relaciona con patologías como fibrosis quística, tratamientos con inmunosupresores, entre otros, y también por aspiración, que se asocia con alteración a la mecánica de la deglución, al reflujo gastroesofágico, episodios agudos de epilepsia, entre otros. La neumonía se localiza anatómicamente en el parénquima pulmonar, más precisamente en las unidades de intercambio gaseoso, a saber, bronquiolos terminales y respiratorios, principalmente. En este esquema vemos el proceso de evolución en el aspecto histopatológico. De 12 a 14 horas, el proceso de inflamación intraalveolar, hay edema inflamatorio, vasodilatación, abundante líquido seroso en el alveolo con células. Del segundo al tercer día hay una hepatización roja. Se ve color rojo oscuro, endurecimiento, infiltración alveolar, la presencia de fibrinas, neutrófilos, glóbulos rojos mononucleares principalmente. De 4 a 5 días la hepatización gris. Hay presencia de exudado, fibrina, neutrófilos y capilar. De 8 a 10 días la presencia de resolución, presencia de exudados, digestión enzimática, reabsorción y remoción a través de las secreciones. Epidemiológicamente es considerada la octava causa de muerte entre la población menor de 4 y mayor de 65 años. La incidencia de 2 a 4 casos por cada 1000 habitantes y la mortalidad del paciente tratado de forma ambulatoria es del 5%, el 15% en los pacientes que requieren hospitalización y un 45% de los que requieren unidad de terapia intensiva. Los principales factores de riesgo para desarrollar neumonías son el sexo masculino, la edad mayor a 65 años, la obesidad, el tabaquismo, comorbilidades como diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, nefropatía, hepatopatía, EPOC, cáncer, el uso de esteroides o inmunosupresores, alcoholismo, desnutrición, hospitalización por neumonía en año. El diagnóstico está basado en la historia clínica y el examen físico, así también en estudios paraclínicos y radiológicos. Los principales síntomas son la tos productiva mucopurulenta, fiebre, disnea, dolor torácico, ocasionalmente mialgias, artralgias y ataque al estado general. El cuadro clínico, los signos de neumonía. La neumonía entra en el síndrome de condensación pulmonar, en los cuales se van a ver disminución de los movimientos respiratorios, aumento de las vibraciones vocales, matidez a la percusión, disminución de los ruidos respiratorios, incremento en la transmisión de la voz. La etiología del 20 al 60% por Streptococcus pneumoniae,
del 3 al 10% por el Haemophilus influenza, el 20% por bacterias que incluyen patógenos atípicos como Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Clamidophila pneumoniae, Moraxella catarrhalis, otros agentes como Staphylococcus aureus o Pseudomonas. Del 2 al 15% son de etiología viral. En este cuadro vemos agentes que ocasionan neumonía. En cuanto al porcentaje, el porcentaje que se presenta de ese proceso neumónico que se trata a nivel domiciliario, a nivel de hospital y a nivel de la terapia intensiva. Toma el punto número 1, los no identificados, que corresponden del 40 al 60% de los casos, mayor del 60% es tratado a nivel domiciliario, el 44% hospitalizados y del cual el 40% se ingresa a la UCI. Y posteriormente siguen el Streptococcus pneumoniae de un 20 a 26%, tratamiento a nivel domiciliario del 20%, hospitalizados del 26% e ingresos en 22%. Y así vamos enumerando cada uno de los agentes etiológicos y el porcentaje de los pacientes que se presentan tanto en el manejo a nivel domiciliario como a nivel hospitalario y de los que ameritan tratamiento en unidad de cuidados intensivos. La neumonía nosocomial, esta se presenta en pacientes hospitalizados que presentan una infección aguda en las primeras 24 a 48 horas siguientes a su internamiento. El 50 al 70% se deben a bacilos gram negativos como Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias. Del 15 al 30% Staphylococcus aureus, del 10 al 20% de Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae, el 4% a Legionella pneumophila y del 10 al 20% viral, el 1% a. En este cuadro vamos a ver algunos parámetros para distinguir la neumonía bacteriana de la viral, principalmente la temperatura en la bacteriana mayor de 40 grados, presencia de leucocitos mayor de 15.000, la diferencial de polimorfos nucleares mayor de 10.000, bandas mayor de 500, una PCR con una dilución positiva de 1,50 y un BCG mayor de 30. Radiográficamente es presencia de infiltrado alveolar, lobar o segmentario, derrame pleural, neumatoceles, abscesos. La neumonía viral menor de 40 grados, leucocitos menor de 15.000, diferencial menor de 10.000 en polimorfos nucleares, bandas menor de 500, una PCR negativa y un BCG menor de 30. Puede haber infiltrado difuso, engrosamiento periliar y atrapamiento aéreo. En la neumonía bacteriana, los signos radiológicos dependen de la edad del paciente y de la etiología. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y la mayoría son unilobulares. En las radiografías a nivel de un proceso viral, la vía aérea, los bronquios y los tejidos peribronquiales son los más afectados. Hay un factor característico parailiar o peribronquial. A nivel ultrasonográfico, cuando la localización o la naturaleza de un aumento de las densidades es dudosa, tenemos que utilizarlo para diferenciar enfermedades tanto pleurales como pulmonares. Ese es un esquema, por ejemplo, de un rastro ultrasonográfico para diagnosticar neumonía. A nivel tomográfico, se caracteriza principalmente con presencia de zonas de consolidación, derrames, la morfología, el broncograma, la distribución y sirve para confirmar hallazgos o sospechas radiográficas como por ejemplo atelectasias, como diagnóstico diferencial, la consolidación. El tratamiento está enfocado principalmente a la hidratación correcta, a una nutrición adecuada, a un monitoreo clínico, radiológico, laboratorial y funcional, inhaloterapia, el control térmico y la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico. En ese esquema que se obtuvo de las guías ICSA, se encuentra el esquema de antibiótico-terapia en las neumonías bacterianas. El principal agente etiológico es Streptococcus pneumoniae,
El tratamiento de elección: amoxicilina 500 miligramos a 1 gramo 3 veces por día, vía oral, o penicilina 2 millones IV cada 6 horas. La segunda elección: claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, cefuroxima de 0.75 gramos a 1.5 cada 8 horas, o cefotaxima de 1 a 2 gramos cada 8 horas IV, o podemos utilizar ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas IV. Posteriormente podemos ocupar la clamidofilia pneumoniae. Puede ser tratada con claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, o una segunda elección, doxiciclina 200 miligramos dosis inicial y 100 miligramos cada 24 horas, o fluoroquinolona IV o vía oral. Burnetti, doxiciclina 200 miligramos dosis inicial y 100 miligramos posteriormente. Y una segunda alternativa, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. La legionela SP, fluoroquinolona vía oral o IV, o claritromicina 500 miligramos cada 12 horas vía oral o IV, o acitromicina. La Haemophilus influenza, amoxicilina 500 miligramos IV o vía oral cada 8 horas. Amoxicilina con ácido clavulánico 625 miligramos 3 veces al día. La cefuroxima como alternativa 0.75 miligramos a 1.5 gramos cada 8 horas. La cefotaxima de 1 a 2 gramos cada 8 horas. La ceftriaxona 2 gramos IV cada 24 y la fluoroquinolona vía oral o IV. Para la pseudomonas aeruginosa, ceftazidimas 2 gramos cada 8 horas IV, más gentamicina o amikacina o ciprofloxacino 400 miligramos IV cada 12 horas. Las principales complicaciones de las neumonías, según su localización, pueden ser pleurales, como derrame paraneumónico simple, empiema, paquipleuritis, neumonía necrotizante o excavada. En el caso de las pulmonares, absceso pulmonar y fístula broncopleural. Las pericárdicas, pericarditis purulenta. Las complicaciones no pulmonares: desequilibrio hidroelectrolítico, insuficiencia cardíaca congestiva, acidosis respiratoria, metabólica o mixta, septicemia y choque séptico. Tenemos unas escalas de estratificación o el índice de riesgo, la escala Fine de las neumonías. En esa vamos a ver las características del paciente y se le va a dar un puntaje, entre ellos la edad en años, la residencia, la enfermedad coexistente, por ejemplo, si hay neoplasias, hepatopatías, insuficiencia cardíaca congestiva, accidente cerebrovascular, nefropatías, a la exploración física, alteraciones del estado mental, frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica, temperatura, la frecuencia cardíaca, y las pruebas complementarias, que serían a través de una gasometría, a través del pH, el BUN, la determinación de sodio, la glucosa, el hematocrito, la presión parcial de oxígeno o la saturación de oxígeno. En esas vamos a valorar a nuestro paciente y vamos a dar un puntaje. El puntaje, el estrato de riesgo menor a 50 puntos se clasifica en 1, tiene una mortalidad de 0.1%. El estrato de riesgo 2 va de 51 a 70 puntos y representa el 0.6% de mortalidad. El 3 del 71 al 90 de 2.8, el 4 de 8.2. Otra escala de severidad son las proporcionadas por la ICSA o la ATS para la admisión del paciente a la unidad de cuidados intensivos. Los criterios mayores: la necesidad de que el paciente necesite un ventilador mecánico asistido o el soporte con vasopresores. Los criterios menores: frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, una presión parcial de oxígeno y la relación con la FiO2 menor de 250 milímetros de mercurio, un BUN mayor de 30, unos leucocitos menor de 4000, unas plaquetas menor de 100.000, una temperatura menor de 36,
y una hipotensión a pesar con el apoyo de vasodilatadores. Un criterio mayor y de 3 a 9 menores, el paciente necesita manejo en la unidad de cuidados. El CURP 65 significa confusión, urea, la frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, blood pressure, la presión sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60 y la edad del paciente. En ese vamos a determinar el puntaje 0 puntos, un índice de mortalidad de 0.7 y puede ser manejado de manera ambulatoria. El 1 de 2.1 de mortalidad y el manejo puede ser ambulatorio. El 2, el porcentaje de mortalidad del 9.2, el manejo puede ser ambulatorio, el internamiento hospitalario breve. El 3, 14.5 de mortalidad, el paciente necesita hospitalización y se puede valorar su egreso para la unidad de cuidados intensivos. 4 puntos representa el 40% de mortalidad. La hospitalización se debe valorar el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. El 5 o 57% de mortalidad, valorar el ingreso a los intensivos. SCAT-score, que es la escala de severidad de la neumonía adquirida en la comunidad. En esa vamos a ver criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son el pH menor a 7.30, que representan 13 puntos, una presión sistólica menor de 90, de 11 puntos, criterios menores, frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, 9 puntos, índice de Kirby menor de 250, 6 puntos, un boom mayor de 30, 5 puntos, alteraciones del estado mental, 5 puntos, edad mayor de 80 años, 5 puntos, infiltrado multilobar o bilateral en la radiografía, 5 puntos. Para su admisión a nivel hospitalario necesita un criterio mayor o 2 menores. Los puntos se dividen de 0 a 9 en clase 1 de bajo riesgo, de 10 a 19 clase 2 o riesgo intermedio, mayor de 20 clase 3 a 4 riesgo alto. Los principales criterios en los cuales nos vamos a guiar de que nuestro paciente esté estable tiene que ser una temperatura mayor o igual a 37.8 grados centígrados, una frecuencia cardíaca menor o igual a 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria menor o igual a 24 respiraciones por minuto, una presión arterial sistólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, una saturación arterial mayor o igual a 90% o una presión parcial de oxígeno mayor o igual con PO2 al aire ambiente, un estado mental normal. Tenemos que tomar en cuenta también esos criterios para derivar a nuestro paciente al servicio de urgencias, ya sea que se encuentre en un primer nivel de atención o que tomemos en cuenta cuando el paciente lleva a nuestro triage para su hospitalización. Una saturación de oxígeno por pulsioximetría menor a 93, signos clínicos independientes de NAC grave o de alarma, presión parcial de oxígeno menor de 93, más una presión arterial sistólica menor de 90 o una diastólica menor de 60 o una PAN menor de 60, una frecuencia cardíaca mayor de 120, una respiratoria mayor de 26. Hay que valorar el riesgo individual de mortalidad de nuestro paciente, una puntuación mayor de 2 en el grupo 65 o de 1. La existencia de criterios de sepsis tanto clásicos como por nuevas definiciones. Una descompensación de una enfermedad base, pacientes inmunocomprometidos, pacientes embarazadas, pacientes con factores de riesgo para patógenos resistentes, sospecha de neumonía adquirida en la comunidad por aspiración, antecedentes de ingreso hospitalario, pensando en una neumonía de adquisición hospitalaria o nosocomía, intolerancia a la vía oral, incapacidad de la ingesta, situaciones o problemas para el cumplimiento del tratamiento domiciliario,
Complicaciones radiológicas, la afectación bilobar, bilateral, derrame pleural, cavitación, etc. Ese es un repaso rápido de las neumonías adquiridas en la comunidad y nosocomiales. Esperemos que les haya agradado. Le agradecemos su atención.